Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Cualidad Humana. Hoy vamos a tratar el tema de la belleza, o bueno, vamos a tratar el tema de la estética, y uno de sus objetos de reflexión en la estética como rama filosófica es la belleza, que además hemos elegido el tema porque también es un tema, es un ámbito que se reflexiona mucho en CTR. Entonces, pues bueno, puede ser interesante. Y bueno, para quien no lo sepa, la estética es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, la percepción y la experiencia de la belleza, así como su relación con el arte y los juicios estéticos. Etimológicamente proviene del griego aesthetikos, que no sé si lo he dicho bien, pero bueno, yo lo digo, seguramente no, que significa susceptible a ser percibido por los sentidos. Está muy relacionado, ¿no?, con todo el tema que María Corby desarrolla, ¿no?, sobre el sentir, etcétera, etcétera, por ejemplo. Y por poner algunos ejemplos, ¿no?, muy clásicos de la filosofía griega. Platón y Aristóteles son los que sentaron las bases filosóficas del pensamiento estético. Por un lado, Platón, por ejemplo, veía el arte como una imitación de las ideas, y por otro lado, Aristóteles destacó más la función de catarsis y el valor que puede tener esta experiencia con la belleza o con lo sublime desde lo emocional. Y bueno, hay muchos otros ejemplos, ¿no?, como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, que también como vincula la belleza como lo sublime o con lo divino, etcétera. Y por ejemplo Kant, ¿no?, que reflexiona sobre el tema de la belleza y profundiza en su obra La crítica del juicio, que se escribe en 1790, y define la belleza como un juicio desinteresado, libre de utilidad y basado en la forma, aunque con pretensión de universalidad. Básicamente lo que Kant nos dice es que cuando, por ejemplo, nosotros entendemos que algo es bello, ¿no?, lo que hacemos es un proceso de objetivación, porque entendemos que eso es bello independientemente de que nos guste, de que no, etcétera, sino de que, bueno, esto objetivamente es bello. Él pone el ejemplo, ¿no?, que me gusta bastante, en el sentido de, bueno, él no, pero yo lo explico así para que se entienda, ¿vale? No lo pone él tal cual. Pero él comenta que cuando, por ejemplo, hay una dimensión de gustar, básicamente, o de gusto, que es una dimensión subjetiva, tú dices, ah, pues esto me gusta, o esto me parece interesante, pero cuando te refieres a algo que es bello, es diferente, porque no usas esa expresión normalmente, usas la expresión de esto es bello. Entonces aquí Kant dice, ojo, esto es una objetivación. Puede ser que esa objetivación cambie, eso Kant no lo niega, ¿no? Eso puede cambiar, por ejemplo, algo bello puede ser feo en otra época o en otro contexto, ¿no? Pero el sujeto, cuando se refiere a algo bello, según Kant, lo objetiviza. Para él, lo bello es bello para él y para los demás, o se supone que también va a ser para los demás. Por eso habla de una especie de universalización de la experiencia, ¿no? Y bueno, esto es un poco la introducción. Si quieres, José, nos puedes explicar, bueno, lo que opines, ¿no?, sobre todo esto que he dicho, que son, pues eso, algunas vertientes clásicas desde la estética sobre el concepto de belleza, pero aparte nos puedes explicar también qué visión tiene CTR, que es una visión muy concreta, ¿no? Sí, bueno, la visión en general de CTR es que lo bello es indefinible, ¿no? Lo que tú ponías antes, por ejemplo, de la puesta de sol, no sé si has hablado de la puesta de sol, pero la puesta de sol, cuando tú la ves, dices, es bello. Y es bello por sí mismo, no porque haya un discurso detrás que me dice que es bello o no es bello. Por lo tanto, la belleza es incategorizable. Incategorizable en el sentido de que no la podemos definir. Y si la intentamos definir, nunca llegaremos realmente a definir qué es la belleza, ¿no? Lo que me puede gustar o no me puede gustar, sí, me gusta por estos motivos, pero cuando hablamos de la experiencia estética o la experiencia de lo bello en sí mismo, estamos apuntando a una objetivación de algo que no se puede objetivar y decir, pues es esto en concreto, porque esto en concreto es lo bello, pero lo bello no cuesta mucho de poder definir, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos lo bello? Pues a veces lo definimos por la poesía, o a veces lo definimos por el propio arte, ¿no? O sea, el arte lo que intenta es expresar cómo el ser humano capta esa belleza, ¿no? Y aquí, pues dentro de todas las ramas pictóricas, por ejemplo, cómo desde una experiencia o un arte cubista se expresa lo bello. Pero lo que te está intentando expresar este tipo de arte es eso que es lo bello.
pero que nunca vas a poder apuntar y definir al 100% qué es la belleza, ¿no? También me ha hecho gracia, no sé si puedes buscar la definición de catarsis. Que has dicho, lo bello es como la catarsis, porque ahí también entenderemos un poco cuál es la implicación del impacto de la belleza en el ser humano, porque no es, la belleza no es, y aquí podríamos luego entrar en discusiones, no es racional, que al no ser racional no significa que sea irracional, sino que no pasa por el filtro de la razón, sino que pasa por el filtro del sentir y luego intentamos racionalizar qué es esa belleza. Bueno, o sea, el término de catarsis he buscado la definición rápidamente, pero desde el prisma de Aristóteles, porque quiero decir, seguramente Sí, sí, habrá muchas conoceremos definiciones. las acepciones. Claro, aquí, por ejemplo, rápidamente comenta que la catarsis como metáfora es una palabra descrita en la poética de Aristóteles para referirse a los efectos de la tragedia en la mente de los espectadores, produciendo purificación emocional, corporal, mental y espiritual, mediante la experiencia de la piedad y el temor, Eleos y Fobos. Los espectadores de la tragedia experimentan la purificación del alma de esas pasiones. Y esto está relacionado, por ejemplo, con la catarsis social, que puede considerarse como la expresión colectiva de emoción extrema cuando se reúnen grupos de personas, como en el caso de las grandes multitudes en eventos de toda índole. Imagino pues eventos deportivos, eventos musicales, eventos culturales, una celebración también. Eso más básicamente. Claro, lo que te está hablando aquí, en el fondo, es de una experiencia compartida que supera o que apunta a una experiencia que te saca de ti mismo. Porque ya no es una experiencia individual, sino que entiendes que eso es una experiencia colectiva y es una experiencia que todo el mundo tiene y seguramente a cada persona que le preguntes que esté en esa fase de catarsis te lo va a definir de una cierta manera diferente porque nadie va a ser capaz de definir exactamente cómo se ha sentido en eso, ¿no? Es como, yo que sé, vas a un concierto, tienes una experiencia, una catarsis colectiva sobre la belleza del concierto y la definición que puedes dar tú, la definición que puedo dar yo sobre cómo nos hemos sentido en ese concierto, pues se va a resumir en experiencias de, buah, pues ha sido la hostia, ha sido una barbaridad, ha estado súper guay. ¿Pero qué me quieres decir con eso? Buah, pues que ha molado un montón, ¿sabes? Entonces, todo van a ser metáforas hacia una forma de cómo tú has experimentado ese momento, ¿no? Entonces, los dos podemos ver una puesta de sol, pero la definición que vamos a hacer de esa puesta de sol, apuntando a lo bello de eso, va a ser diferente. Pero vamos a apuntar exactamente hacia lo mismo. Y eso mismo es lo bello y pienso que es lo incategorizable. Sí, a mí lo que me resulta interesante de todo esto, y creo que es interesante también o necesario actualmente, ¿no? Es que, claro, si hablamos de todo el tema de la belleza, pero en general de la estética o de los juicios estéticos, que está muy ligado con la axiología, en realidad también podemos comprender que pueden haber valores axiológicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues me lo voy a inventar, ¿no? Pero como una cosa así de universales axiológicos que pueden estar muy bien, como por ejemplo, y me viene a la cabeza, los derechos humanos, ¿no? Es un universal axiológico que ahora lo estamos perdiendo por el auge reaccionario, pero que responde, ¿no? A un juicio estético, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. O sea, es importante también tener en cuenta que la estética también nos enseña que aunque hayan cosas que no se puedan, como dices tú, definir, yo iba a decir categorizar, pero mejor definir, ¿no? Porque categorizar a lo mejor diría, bueno, pero sí que puedes decir que esto es bello y esto no, bueno, vale. Pero no se pueden definir, pero sí que nos pueden servir, ¿no? A nivel axiológico, ¿no? Comprender toda esta dimensión para eso, para tener como unos ciertos universales de cosas que pueden cambiar y pueden estar obviamente sometidas a cambio, pero que podemos compartir entre todos, ¿no? Porque lo compartimos a través de esa experiencia, ¿no? De lo que tú dices, de salirte de tu propia individualidad, comprender que vives en una sociedad con más personas, que sienten y que padecen igual que tú, ¿no? Desarrollar una empatía y a partir de eso construir axiológicamente, a través de la razón, ciertas paradigmas que, insisto, y saco el tema a la palestra porque me ha venido a la cabeza, ¿no? En plan de ahora mismo hay como un proceso axiológico de universales que lo que hacen es proponer universales diferentes de algunos que habían, ¿no? Como por ejemplo los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, la extrema derecha dice, bueno, estos universales no valen. Esto de los derechos humanos no tiene sentido. Aquí hay competencia, violencia y eso está bien.
Y eso es mi universal axiológico, ¿no? Eso para mí es lo bueno, lo deseable o lo bello, por decirlo de una manera. Y entonces creo que es importante no entender ahí el matiz, ¿no? De bueno, hasta en la estética no tenemos que pelearnos con todo. Sí, sí, pero aquí y me remito a lo que estamos trabajando ahora, sobre todo de lo que comentabas de los espacios urbanos, ¿no? Claro, la estética de lo urbano está traspasado por la estética y la ideología del capitalismo. Pero dentro de lo urbano se pueden abrir brechas hacia lo bello. Y aquí te pongo un ejemplo que me pasó a mí. Un día yendo al trabajo pasé por una calle y en ese momento o sea, es como, ahora va a sonar como muy, oh, qué bonito. Y es como, no, pero en ese momento el tipo de luz que entraba por un callejón, tal y como estaba decorado, la luz, la luminosidad, todo eso, fue como, hostia, pues esta calle es bonita. Pero era un bonito diferente, era bello, era como, hostias, qué guay, ¿no? Esta calle, mira cómo mola ahora con este tipo de luz, este encuadre. Y esto me hace pensar en la fotografía. La fotografía lo que busca es inmortalizar lo bello en ese momento, ¿no? Y es como, la fotografía tiene ese poder no racional, en el sentido de lo que te intenta expresar, igual que el arte, lo que intenta buscar es transmitirte esa captación de lo bello en ese momento concreto, ¿no? Aunque toda la ciudad luego esté dominada por las lógicas del capitalismo y te diga, mira qué bonita es la ciudad, sigue habiendo espacios donde lo bello traspasa la estética del capitalismo y te das cuenta de que hay algo más allá de la estética pura del capitalismo y que eso bello te hace entender racional y sensitivamente de que las cosas pueden ser diferentes. Sí, sí, sí. O sea, estoy de acuerdo, ¿no? De hecho, la fotografía, ¿no? Por ejemplo, comentaba. Bueno, aquí hay un debate, ¿no? Pero por ejemplo, Walter Benjamin, ¿no? Comenta el tema de la pérdida del aura, ¿no? En bueno, vamos a decirlo así, en las formas culturales y artísticas del capitalismo, sobre todo en las nuevas formas culturales y artísticas del capitalismo. ¿Por qué? Porque se pueden reproducir infinitamente, entonces se pierde, ¿no? Esa aura, ¿no? Mistificada que tenían, ¿no? Las obras únicas, ¿no? De un genio artístico, por decirlo de alguna manera. Y entonces con la fotografía, por ejemplo, aquí siempre hay debate, ¿no? Pero Benjamin dice, bueno, sí es cierto, hay como una pérdida del aura, pero lo que hay, por ejemplo, es una democratización también, ¿no? Del arte o de ciertas formas que pueden llegar a todo el mundo, la clase trabajadora, etcétera. Y entonces me viene a la cabeza, ¿no? Lo que has comentado, ¿no? Que incluso en las formas urbanas, donde toda la gente está sometida pues a las formas y a los espacios capitalistas, etcétera, incluso aún ahí, ¿no? Con ciertas herramientas que digo porque es una especie de paradoja, ¿no? Que la propia técnica y tecnología que ha sido apropiada por el capitalismo genera, ¿no? Que son como, por ejemplo, las fotografías o un documental o vídeos o películas, yo que sé, lo que sea. Pues también podemos tener momentos de belleza y de entender, ¿no? Que, pues eso, aunque el capitalismo lo tenga todo atado, muy atado, ¿no? Con las propias técnicas y tecnologías que usa para, vamos a decirlo así, manipularlos axiológicamente, ¿no? También podemos, a su vez, encontrar resquicios. Yo creo que eso es como, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esperanzador, ¿no? Eso es como muy difícil que eso sea opacado en cierta manera, quiero decir. Siempre habrá gente, ¿no? Encontrando estas formas, ¿no? De hacernos entender o observar, mejor dicho, y sentir, pues en general, el entorno, ¿no? Y lo que tú dices, sobre todo, y eso abre la puerta, ¿no? A lo diferente, o a pensar ya en que algo puede ser diferente, ¿no? O a plantearte cosas que ni te habías planteado. Me viene a la cabeza el concepto de Fisher, ¿no? De la fuera, que está relacionado con la noción de lo raro o lo espeluznante, ¿no? Lo raro y lo espeluznante, porque son dos cosas diferentes, pero bueno, van más o menos a la par en su explicación. Y él comenta eso, ¿no? De lo raro y lo espeluznante es algo que no sabes identificar o que identificas como algo que está fuera de lugar, ¿no? Que tal. Y eso puede ser, por ejemplo, lo bello, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros ahora nos resulta bello fácilmente, ¿no? Irte a la naturaleza, ¿no? Seguramente a una persona que vive en la Edad Media, que vive en la naturaleza, obviamente podría un amanecer o cosas así, no sobrecogería todo, una tormenta, tal, bien.
Pero muchos paisajes que a ellos les parecen cotidianos y normales, a nosotros no. ¿Por qué? Porque es el afuera, es la cosa diferente, ¿no? Por ejemplo. Quizá una ciudad con un diseño que sea más comunitario, más amigable, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tenga más en cuenta incluso la belleza. Que no sea simplemente utilidad y dominación, que es como se diseñan las ciudades capitalistas, por desgracia. Pues nos pueda, ¿no? Nos pueda lanzar hacia ese afuera. Quiero decir que lo estético también, al fin y al cabo, pues tiene como una connotación, que creo que es lo que tú querías decir también. Tiene una connotación como subversiva, ¿no? Ujú. También. Sentido de, bueno. Y bueno, que el capitalismo es muy feo, José. Sí, no, pero en este sentido de la capacidad subversiva Sí. es interesante porque es el papel del artista. O sea, el artista es la persona que realmente, si hace bien su trabajo y no es un artista basado en la rentabilidad y la producción de arte para sacar pasta, sino que intenta realmente reflejarte el mundo de otra manera, su carácter es subversivo, ¿no? Esto es lo que decía Deleuze de qué es lo que resiste en el arte. Es esa experiencia del mundo que te hace repensar las cosas y te señala cómo se sentía el mundo en unas formas concretas determinadas, ¿no? O sea, lo que resiste en el Guernica de Picasso es esa fuerza subversiva, ese sentir frente al auge de los fascismos, el terror de las bombas, etcétera, etcétera. Está intentando plasmar una experiencia ahí, en ese arte. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos la estética cubista de ese arte, pero lo que resiste en ese Guernica o lo que resiste en las pinturas de Altamira es la experiencia humana en ese contexto concreto de realidad. Y lo que te busca transmitir es cómo se vivía, cómo se sentía ahí, en ese momento dado. Pero eso bello está y va a estar ahí. Entonces, el poder subversivo de lo bello es aquel que te puede llevar hacia ese afuera, o sea, hacia eso de no soy yo quien contempla esto, sino que no hay una diferencia entre el observador y el observado. ¿No? Que suena así muy filosófico también, pero esto no simplemente pasa en este tipo de arte, sino que el arte chino, hay un tipo de arte que es el Xuan Xue, que te dibuja los bordes difuminados de las cosas, en el sentido de hay una forma y hay un fondo, y nosotros nos mantenemos en la forma, pero el arte te impulsa hacia ese fondo, ¿no? Y ese fondo también te lo encuentras en la vida cotidiana, te lo encuentras en las cosas, y ahí, cuando antes hablas de los derechos humanos, los derechos humanos son postulados racionales. Todo el mundo, todo ser humano es igual en derechos, en libertades, en equidad, etcétera, etcétera, por nacimiento. Y eso es un postulado racional, que luego la gente, pues ya lo hemos dicho, ¿no? El auge de los reaccionarios dicen, eso es ideología. Pero claro, ¿por qué podemos postular que todo ser humano es libre por derechos, igualdad, por nacimiento y tal y tal? ¿Porque hay una razón o porque hay un sentir que me dice que todo el mundo es igual en ese aspecto? Entonces, juega ahí con esas dos ambivalencias. Si tú no sientes que todo forma parte de este nudo de interdependencias y que por ese mismo hecho todos somos iguales, vamos a hacer el postulado, pero el postulado la gente te va a decir, no, esto es ideología. Entonces sí que hay una forma de entender y sentir el mundo al cual el arte te está promoviendo, de ahí la experiencia estética, la experiencia mística, todo lo que queramos llamar, que ya te despoja de tu mismidad, porque te das cuenta de que puedes abrirte a una dimensión que traspasa lo racional, pero que se da en lo racional. Sí, yo creo que estoy de acuerdo, no tengo tampoco mucho que comentarte aquí. Y quería como lanzar otra pregunta, ¿no? Porque, y ya como a nivel de qué opinar a lo mejor, en general lo que se ha debatido en CTR, tú que llevas mucho más tiempo, etcétera, ¿no? Sobre si la belleza puede estar relacionada con el cultivo de la cualidad humana, o bueno, la belleza o la experiencia estética, mejor dicho, ¿no? Eh, Imagino que sí, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, María hace poesía y antes hizo música, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que también estaría guay que comentaras eso. Sí, sí, claro, obviamente. Si la captación de la belleza o el cultivo del arte a nivel estético
a lo que te arroja es a un interesarte por esa realidad, distanciándote de lo que significa ese cuadro para ti, para entender a lo que estaba apuntando, etcétera, etcétera, puedes cultivar una cualidad humana. Puedes cultivar de esa concentración, puedes cultivar este silencio, y aunque Corbí y el CTR lo apunte siempre mucho a los textos de sabiduría, porque son los primeros textos de la humanidad que generaron eso, obviamente el arte sacro que existía antes, las poesías, la mística y todo esto también apunta, ¿no? Pero a través de la música lo puedes cultivar, porque la música en el fondo también es una experiencia estética y lo que hace también es sacarte de ti mismo y darte cuenta de que el mundo no es egocentrado, en el sentido de el mundo está ahí independientemente de lo que a nivel humano significa para mí, porque lo que significa a nivel humano ya es una significación. El mundo es esto porque lo basamos en todas estas interpretaciones. Pero la experiencia estética, la experiencia de cualidad humana, lo que te demuestra es pues, que el mundo está ahí y que el mundo es bello. Y esto me hace mucha gracia porque a veces pensamos o podemos caer en el error de que pensar que lo bello siempre va a ser lo bueno. Pero lo bello no se puede instrumentalizar. Y esto me hace gracia porque Malatesta dice una cosa muy interesante que dice, seguramente el gato se come al ratón y si le preguntásemos al ratón cómo se siente, te diría que se siente oprimido, tal, porque hay una especie superior que lo devora. Pero Malatesta dice, esto en el fondo es una interpretación humana. Dice, lo bello es entender que el mundo funciona de esa manera. Luego nosotros podemos hacer las conjunciones que queramos o las interpretaciones que queramos de eso, pero el mundo funciona así, funciona de esa manera. Luego podemos decir, vale, pues esto nos demuestra que el mundo es competitivo y que hay que ser competitivos. Y es como, no, porque tú estás otorgándole una intencionalidad a la naturaleza. La naturaleza no sabe si es competitiva o no, eres tú quien lo interpreta. Lo bello es entender eso. O cuando hay una catástrofe natural. Normalmente la catástrofe natural la vivimos y la experimentamos como algo negativo, pero vemos un volcán en erupción y vemos una belleza ahí de la naturaleza. Es como, hostias, mira, o sea, es bello la naturaleza, mira lo que llega a hacer. Nosotros podemos entender una interpretación de, pues esto pasa por estos motivos, pero está ahí. O vivir una tormenta, o ver una tormenta brutal. Es como, hostias, me produce terror, pero a la vez me quedo en catarsis, por decirlo de alguna manera, utilizando este concepto, ¿no? Porque lo ves y es como, hostias, ahí hay algo que me supera en mi entendimiento y estoy viendo que es bello y que a la vez es terrorífico. Y eso es arrojarte a lo bello del mundo, pero lo bello no tiene por qué ser simplemente tal, ¿no? Y esto muchas veces también cogemos el ejemplo de la belleza la puedes encontrar en una mierda de perro, pero tienes que entender que ahí hay belleza. Puede ser repugnante, es como que asco, una mierda, ¿sabes? ¿Cómo va a ser eso bello? Pero es entender que la vida genera cosas y hace cosas independientemente de la interpretación que tú le puedas dar. Y ahí está la belleza en general del mundo, que luego pues la podemos representar en un montón de cosas. Sí, bueno, ya si quieres para acabar, ¿no? Pero te lanzo también como una reflexión y si quieres comentar algo. Que al final parece, ¿no? Que es como una especie de paradoja, oxímoron, todo el tema de la estética y la belleza, o al menos a mí me lo parece, ¿no? Porque tienen como una dimensión objetiva, pero que a la vez es subjetiva, no sé si me explico. Es decir, Ujú. la belleza puede ser o está sometida a la interpretación, por decirlo de alguna manera, o a la experiencia que puede tener un individuo concreto con una cosa determinada, pero a su vez esa experiencia en ocasiones, o sea, para el mismo individuo y en ocasiones puede ser una experiencia, por decirlo de alguna manera, subjetiva a gran escala. Es decir, que una cosa le parezca bello a muchas personas en un mismo contexto histórico, ¿no? O que tengan esa misma experiencia. Y eso lo convierte en algo paradójicamente objetivo, ¿no? En el sentido de que, como lo comparte todo un contexto, se vuelve objetivo, ¿no? Porque para ese contexto es cierto que eso es bello, ¿no? Entonces, está ahí, bueno, no es que juegue, sino que tiene esa doble dimensión, ¿no? Del subjetivo y lo objetivo, ¿no? Que es lo que apuntaba Kant, en plan de, bueno, claro, la belleza lo que ocurre es que juega con la universalidad o tiene esa connotación universal. ¿Por qué? Porque el sujeto cuando lo experimenta, no lo experimenta como un gusto individual, sino lo experimenta donde dice, vale, esto que estoy viendo es algo que es para todo el mundo, no solo para mí, y por eso digo que es bello. Sí, sí, y aquí ahí te doy la razón, porque a veces tú puedes captar la belleza en una puesta de sol, por poner el ejemplo, y yo puedo captar la belleza, esto sí que me ha pasado alguna vez, en,
los bodegones estos de la cultura gótica, o en lo gótico, que es súper oscuro, súper siniestro. Pues, a mí eso me produce un encanto, una belleza, que es como, hostias, pues para mí esto es muy bello y es algo compartido colectivamente. Aquí la pregunta sería, y no tengo respuesta, y me parece que muy poca gente tiene respuesta, es ¿por qué yo capto esa belleza en lo tétrico y tú puedes captar la belleza en una puesta de sol? Y a mí a lo mejor una puesta de sol no me dice nada. Y en cambio, a ti lo tétrico, lo oscuro, lo gótico, pues no te dice nada, ¿no? Es qué hay en cómo nos hemos cultivado, cómo nos hemos crecido, cómo nuestros contextos sociales han influenciado tanto para que tú puedas captar lo bello en eso, de la puesta de sol, y yo pueda captar lo bello en un bodegón de el arte gótico. Bueno, que aquí sí que entraría ya más, pues todo el contexto social en el cual tú has aprendido a captar lo bello, pero eso no implica que lo bello sea completamente subjetivo. Y aquí sí que Bakunin dice una cosa muy interesante, que es, captamos el mundo de manera individual. Yo no voy a captar el mundo como lo captas tú, porque yo no estoy en tu cuerpo. Entonces, todo el mundo va a tener una experiencia individual del mundo, que a la vez es una experiencia colectiva, porque el mundo es una construcción colectiva, pero lo bello te desplaza de esa captación individual, porque es lo que tú dices, ¿no? Si es bello, pero es bello para todo el mundo. ¿Y por qué es bello para todo el mundo? Porque podemos captar la belleza. Luego ya en función de diferentes contextos, pues para ti lo bello será una cosa y para mí será... Captaré lo bello en una cosa y captarás lo bello en la otra. La gracia es que ninguno de los dos vamos a poder definir qué es lo bello, sino que captamos lo bello en eso. Y cuando intentemos definir eso, estaremos de acuerdo y diremos, pues por aquí, ¿sabes? Que esto es lo que, desde postulados completamente racionales, sería un yo comprendo desde la razón que la naturaleza es bella en un sentido, pero la razón no me permite definir la belleza, sino que tengo que definirla desde lenguajes que no son racionales. Por ejemplo, la poesía. Sí, a través del arte, por ejemplo. Vale. Que son, bueno, podríamos llamar que son lenguajes, pero sí, son expresiones, ¿no? Expresiones ya que incluso están fuera del lenguaje en muchos aspectos. O Porque se al lenguaje basa... al menos escrito, como lo entendemos, ¿no? De lengua. Sí, sí, sí. Porque se basa la pintura, dentro de la pintura, se basa en el contraste de colores, en cómo la profundidad, los juegos de luz. No juega con las formas para hablarte de algo que va más allá de todo eso, ¿no? Por eso me hace gracia, ahora que he visto que te entraba la luz, es como toda la idea esta que hizo de, no, lo guay es qué belleza tiene la luz del mediodía, ¿no? Hubo una época que todo el mundo hacía fotos a la luz del mediodía porque la luz en esa hora refleja no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces en redes sociales eso se instrumentaliza y pierde este aura que tú decías porque se acaba convirtiendo en un producto más de, mira qué guay, la foto la he hecho a la hora que toca, ¿no? Pero a nivel estético es como, ¿por qué? ¿Por qué esa luz? ¿Qué hay en esa luz que a ti te despierta esa captación de lo bello? Que eres, y como animal lo captas y luego pues lo intentas expresar. Pues no tengo más que añadir, José. Voy a hacer un poco de spam de los cursos que tenemos de CTR, como hago Spamea, siempre. spamea. Y ya cerramos el podcast. La gente, si os ha gustado y queréis comentar, pues os escuchamos y os contestamos las dudas o las sugerencias o las críticas que tengáis de todo lo que hemos estado debatiendo en los comentarios. Tenemos bastantes cursos en marcha que se van a iniciar, bueno, cursos, seminarios, lecturas comentadas, que se van a iniciar en breves. Creo que uno empieza el 11, si no me equivoco, ¿no? Sobre sensibilidad y los efectos de la tecnología a la sensibilidad, que lo da nuestra compañera Marta. También va a haber otro que es un poco después sobre el ciclo de la espiritualidad, de la racionalidad, de estoicos, Spinoza, Voltaire y Rousseau. Y bastantes más que me dejo, pero solo me acuerdo de esos dos porque hoy los he estado ojeando para divulgarlos en redes. Así que si estáis interesados os podéis entrar en la web de CTR y en la pestañita, ¿no? de cursos y actividades. Ahí los tenéis todos, os podéis suscribir enviando el correo, etcétera. Así que nada, eso es todo. Y hasta la próxima. Vale, hasta luego.